Vamos a ver si me puedo ver en cámara sin retorno acá. Hola amigas y amigos de orientación vocacional y estudios universitarios. Hoy les saludo en esta tarde y les quiero hablar sobre un tema que tiene que ver con la libertad de expresión y es el peligro que corre todo periodista, todo comunicador social a la hora de emitir un mensaje, sobre todo político, y es el desconocimiento de la norma jurídica que tienen lamentablemente muchos profesionales de las comunicaciones. Para que no los acusen de injurias y calumnias en alguna ocasión, es que les quiero compartir los artículos relacionados con la materia que están en el Código Penal de Chile. Esto es específicamente para los amigos y las amigas periodistas de Chile. Para poder saber sobre la materia, hay varias fuentes del derecho en Chile que tienen que ver con la libertad de expresión, como tantas otras materias, pero esta es nuestra materia, esto es lo que a nosotros nos importa más, o uno de los aspectos que más nos interesa es que tenemos que ir tanto a la Constitución Política de la República de Chile, como al Código Penal, y también a la ley número 19.733. Y en esa ley que ya expliqué en un episodio del canal, que lo pueden buscar, donde se explica en esa ley el tema del ejercicio del periodismo, la libertad de expresión, la libertad de opinión, etc. Todas esas materias que están relacionadas. Y entonces hoy día los invito a que vayan al Código Penal y busquen en la página 141, el que tenga esta edición, pero específicamente en cualquier edición van a encontrar acá sobre la calumnia en el artículo 412. En el artículo 412 del Código Penal chileno habla sobre la calumnia y dice lo siguiente. Entonces, para responder a la pregunta ¿qué es una calumnia? Ustedes tienen que ir al artículo 412 del Código Penal chileno, donde nos dirá lo siguiente. Artículo 412. Es calumnia la imputación de un delito determinado pero falso y que pueda actualmente perseguirse de oficio. Entonces ya tenemos una definición de calumnia, y la calumnia no es más que la imputación de un delito determinado pero falso. O sea, le estamos imputando un delito a alguien, pero ese delito es falso. Y eso es una calumnia. ¿Cómo se castiga la calumnia? En el artículo 413 nos dice lo siguiente. El artículo 413 dice: la calumnia propagada por escrito y con publicidad será castigada, artículo 413, inciso 1, dice, con las penas de reclusión menor en su grado medio y multa de 11 a 20 unidades tributarias mensuales cuando se imputare un crimen. Y aquí podemos ver, por ejemplo, la gente que, como nosotros, los periodistas, no tenemos formación jurídica, podemos ver acá claramente que un crimen es más grave que un delito simple, porque acá ya nos lo explican, ¿cierto? En el artículo 403, inciso 1. En el inciso 2 de este artículo dice con las de reclusión menor en su grado mínimo y multa de 6 a 10 unidades tributarias mensuales si se imputare un simple delito. Luego sigue el artículo 414, no me quiero resfriar ni estornudar en cámara. Dice: no propagándose la calumnia con publicidad y por escrito será castigada, inciso 1, con las penas de reclusión menor en su grado mínimo y multa de 6 a 15 unidades tributarias mensuales cuando se imputare un crimen. 2. Con las de reclusión menor en su grado mínimo y multa de 6 a 10 unidades tributarias mensuales si se imputare un simple delito. Luego vamos al artículo 415, pero no nos interesa tanto. Igual lo voy a leer, porque en realidad son 2 o 3 páginas que nos interesan ahora, así que está bien. Para los que les dé flojera leerlo y lo quieran escuchar, o vayan ahí en el podcast, o qué sé yo. Artículo 415. El acusado de calumnia quedará exento de toda pena probando el hecho criminal que hubiera imputado. La sentencia en que se declare la calumnia, si el ofendido lo pidiere, se publicará por una vez a costa del calumniante en los periódicos que aquel designare, no excediendo de 3. Y luego vamos con las injurias. ¿Qué es una injuria? El artículo 416 del Código Penal chileno nos lo explica.
Artículo 416. Es injuria toda expresión proferida o acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona. Entonces esa es la definición de injuria para el Código Penal chileno. En el artículo 416 está y dice que es injuria toda expresión proferida o acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona. El artículo 417 dice que son injurias graves. 1. La imputación de un crimen o simple delito de los que no dan lugar a procedimiento de oficio. 2. La imputación de un crimen o simple delito penado o prescrito. 3. La de un vicio o falta de moralidad, cuyas consecuencias puedan perjudicar considerablemente la fama, crédito o intereses del agraviado. 4. Las injurias que por su naturaleza, ocasión o circunstancias fueren tenidas en el concepto público por afrentosas. 5. Las que racionalmente merezcan la calificación de graves atendido el estado, dignidad y circunstancias del ofendido y del ofensor. Luego, el artículo 418 responde a la pregunta ¿cómo se castigan las injurias? ¿Ya? El artículo 418 y el 419. El 418 dice las injurias graves hechas por escrito y con publicidad serán castigadas con las penas de reclusión menor en sus grados mínimo a medio y multa de 11 a 20 unidades tributarias mensuales. No concurriendo aquellas circunstancias, las penas serán reclusión menor en su grado mínimo y multa de 6 a 10 unidades tributarias mensuales. Y el artículo 419 dice, las injurias leves se castigarán con las penas de reclusión menor en su grado mínimo y multa de 6 a 10 unidades tributarias mensuales cuando fueren hechas por escrito y con publicidad. No concurriendo estas circunstancias, se penarán como faltas. Entonces, si atendemos al artículo 416 sobre qué es una injuria, no sería una injuria, amigas y amigos, si lo que ustedes dicen es verdad y tienen pruebas. Ya no sería injurias. En realidad lo mismo aplica para calumnias, ¿ya? Si ustedes tienen pruebas y dicen la verdad, no es injuria ni calumnia, ¿ya? Vamos entonces ahora con el artículo 420. Y con este tenemos que tener claro que podemos, por ejemplo, probar la corrupción de un funcionario público si es que nos llevan a juicio, porque el 420 nos dice el acusado de injuria no se admitirá prueba al acusado de injuria no se admitirá prueba sobre la verdad de las imputaciones, sino cuando éstas fueren dirigidas contra empleados públicos sobre hechos concernientes al ejercicio de su cargo. En este caso será absuelto el acusado si probare la verdad de las imputaciones. Y hay que tener ojo acá con lo siguiente, porque lo siguiente nos dice disposiciones comunes a los dos párrafos anteriores. Artículo 421 dice, se comete el delito de calumnia o injuria no solo manifiestamente, sino por medio de alegorías, caricaturas, emblemas o alusiones. Así que hay que tener mucho cuidado con las injurias y las calumnias, incluso en otro tipo de expresiones. Luego nos vamos a saltar ya el 422, que prácticamente nos dice que nos habla de los medios en los cuales puede ser, digamos, difundida una calumnia y una injuria, que prácticamente es cualquier tipo de medio. Yo hago el 423, nos vamos a saltar ese. 424 está derogado. Y el 425 me pareció bastante ridículo porque ahora con internet esta cuestión es inviable. Dice lo siguiente: respecto de las calumnias o injurias publicadas por